La verdad es que hay mucha confusión en este tema porque lo que dijo Alberto Otárola tiene que ver con que se va a cesar a los maestros que tengan ideologías contrarias a la Constitución. Luego hemos escuchado a la ministra Ponce, que habló claramente de los senderistas de Sendero Luminoso, pero Otárola se refirió a cualquiera que se oponga a la Constitución. Yo me opongo en el capítulo económico de la Constitución, tampoco podría dictarles a los chicos sobre ese tema. Me parece que esto es opaco, pero de pronto el profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, la ve un poquito más clara en este tema. Profesor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Siempre el saludo a los maestros y auxiliares de educación del país. De acuerdo, siempre. El Consejo de Ministros aprobó una norma que modifica la Ley de Carrera Pública Magisterial y prohíbe a maestros que tengan ideologías contrarias a la Constitución. ¿Qué te dice? Primero, que la misma Constitución tiene una ideología y nosotros lo expresamos, tiene un contenido neoliberal. Si uno revisa el artículo 13 al 19, que se refiere estrictamente a educación, lo que se busca es la promoción de la escuela privada en desmedro de la escuela pública. Por eso es que nosotros siempre decimos que la educación es una responsabilidad del Estado y no puede sustraerse ni querer desentenderse de ella. Lo cierto es que esta propuesta de ley nosotros decimos efectista, reiterativa y por lo siguiente, ¿no? El artículo 2 de la Ley de Reforma Magisterial, cuando habla de principios, habla, por ejemplo, del principio de legalidad, claro, que si tú quieres trabajar, ingresar a educación, este principio tienes que respetarlo. ¿Y esto qué significa? Respetar la Constitución y la ley, lo contrario significaría no ingresar a ella. Así es. Si tú revisas el artículo 18 de la Constitución, perdón, de la Ley de Reforma Magisterial, que habla de ingreso a la carrera pública y requisitos generales, te dice que no puedes asumir posturas violentistas que van contra el Estado de Derecho, contra la democracia, etc. Y nosotros como SUTE también hemos expresado nuestro cuestionamiento a esas ideologías violentistas, terroristas, que han causado mucho daño a la educación y al país. Que además la enfrentaron en los 80, dicho sea de paso. Y nos ha costado muchos sacrificios y muertos en el sindicato. Y lo cierto es que esta afirmación entonces es reiterativa y para nosotros sin sentido, efectista y demagógica completamente. Y en todo caso, los primeros que tendrían que ser destituidos tendría que ser el primer ministro, la ministra y quien quiere implementar esta norma. ¿Por qué? Porque si dicen actuaciones contrarias a la Constitución, mira, el SUTEP con el Ministerio de Educación ha firmado un convenio colectivo que tiene su sustento y amparo constitucional. Convenio colectivo que tiene fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento para las partes, principio de legalidad. Y esto no lo ha cumplido el gobierno. Se ha desentendido de acuerdos y esa es la razón por la cual se está promoviendo la huelga nacional indefinida este año en educación. Entonces tendría que tener un nivel mayor de autoridad y sobre todo de cumplimiento de sus compromisos. Y lo que al final creemos es un proyecto de ley que busca amordazar a los trabajadores. Tú decías muy bien, tú tienes ideas contrarias a la Constitución. Nosotros como SUTEP consideramos que la Constitución debe ser cambiada y hemos señalado que una vía debe ser el referéndum constitucional en el aspecto económico, en el aspecto de educación y etcétera. Y tener esa posición en la lógica del primer ministro va a significar que tengamos que ser destituidos. Es una locura. Es una locura, y es una afectación a la Constitución que habla del derecho a la expresión, derecho a la libre opinión. Entonces nos parece que aquí hay una exageración. Aquí hay un acto presuntamente ilegal y los llamaríamos a la reflexión y a prestar atención a los temas más concretos y que son más preocupación de la mayoría. El tema de inseguridad, el tema de la recesión económica, el tema de la misma atención del fenómeno del niño que, por lo que uno observa en ejecución de gastos, tiene serias deficiencias, etcétera. La corrupción, múltiples temas que deben ser preocupación real, efectiva, eficiente de parte del Poder Ejecutivo y demás poderes del Estado. Porque bajo esa misma reflexión, Lucio, ¿qué va a pasar cuando un maestro puneño o un maestro ayacuchano o un maestro cusqueño le quieran contar a sus alumnos lo que fue la masacre del 2023? ¿No es cierto? Tampoco lo van a poder hacer. Con 50 muertos encima. El mismo SUTEP que hasta ahora sigue exigiendo la investigación prolija y determinación de responsabilidades en ese sentido, ¿no? Son más de 60 muertos en el país.
Y reitero... Y no pasó nada, Lucio, ¿eh? Absolutamente. Y tenemos una visión contraria a la Constitución que más de 30 años de aplicación y de ser neoliberal no ha significado solución a los problemas de los trabajadores, las mayorías y la educación del país. Entonces no se nos quiera amordazar, no se nos quiera impedir desarrollar opiniones que la misma Constitución faculta a desarrollarlas. Y aquí los trabajadores tenemos una posición bastante clara y el SUTEP, por supuesto, también. Déjame citar una frase de Otárola. Se busca garantizar que los estudiantes tengan maestros que promuevan una educación en base a valores, el respeto por la Constitución y el Estado de Derecho, reseñó Alberto Otárola. Qué cuajo. Qué cuajo, Lucio. O al menos lo veo yo así. Dime qué piensas tú. Mira, principio de legalidad, respetar la Constitución y las leyes. Nosotros podemos cuestionarla, la respetamos y nuestro derecho de opinión y libertad de conciencia nos obliga a señalar qué aspectos cuestionamos. Totalmente. Y eso no se nos puede impedir. Esa actitud es ilegal, es arbitraria, es prepotente. Y en el país nosotros no lo vamos a permitir. Déjame jalar un poco más la pita. Quizás el tema es poco popular, pero hay que decirlo. Traigo al Movadef a la mesa. Todos sabemos quién es Movadef, sabemos que es el brazo político del Sendero Luminoso. Algunos maestros militarán en Movadef. No me gusta su prédica, pero aunque piensen diferente, pensar no es un delito, Lucio. Por supuesto. Y eso me preocupa, porque hoy es el Movadef a quien todos repudiamos y señalamos, pero mañana serán otros por pensar distinto también. Mira, en el caso de Movadef, ¿por qué el cuestionamiento, por qué la confrontación con ellos? ¿Por qué desarrollaron un método, una forma de desarrollar política que fue mediante la violencia? Así es. Mediante el terror. Y nunca renunciaron a ella. Exacto, nunca han pedido perdón por ello. Y ahí se desarrolló la confrontación. Pero aquellos que dentro de los marcos constitucionales la cuestionamos políticas, expresamos diferencias, así es, cuestionamientos, no podemos ser en ese sentido condicionados, amenazados con un proyecto de ley de esa naturaleza, ¿no? Y repito, la ministra también decía que aquellos docentes que van a ingresar a la carrera pública hoy, vamos a tener mucho cuidado con esta normatividad. Artículo 18, esto ya está regulado. Y aquí lo que se busca, entendemos o presumimos nosotros, es acallar voces, es silenciar voces, es impedir cuestionamiento, crítica. Y eso también deja abierta la puerta a un gobierno para la prepotencia, el autoritarismo y la respuesta represiva contra aquellos que osen levantar la voz. Es la criminalización del pensamiento. La criminalización de la policía del pensamiento, Lucio. Increíble, eso está pasando en el país, ¿no? Algunos periodistas señalaban que se zurran en ello y consideramos que con ese tipo de autoridades, con ese tipo de razonamientos, con ese tipo de desperdicio en esta inútil tema, consideramos que aquí debemos cambiar, ¿no? ¿Cuántos maestros intuyes tú que podrían estar en una situación en la que entran a un aula y plantean y apoyan el violentismo en el país? Lucio, ¿cuántos? El violentismo es rechazado por el magisterio. Las ideas mesiánicas, aventureras son rechazadas por el magisterio y tienen un muro de contención en la dirigencia nacional del SUTEP, en el magisterio nacional. Eso no va a prosperar. Por tanto, y ya está regulado y lo que se quiere definitivamente es en otra dirección. Entonces, la mordaza no va a prosperar. Esto es tribunero, Lucio. Esto está hecho para la tribuna y para el aplauso. Así es. Por eso decimos que es efectista, es reiterativa, es demagógica. Y invitamos, al contrario, a las autoridades a reflexionar y a darle atención a los temas centrales que preocupan realmente a los maestros y al país. Me queda poco tiempo. Quería preguntarte por esas fechas que has dado. ¿Se está discutiendo, se está hablando de huelga en el seno del magisterio? El día sábado pasado hemos tenido una convención nacional y ahí se ha ratificado la necesidad de la huelga. Nosotros, respetuosos de la Constitución, hemos sostenido la negociación colectiva, artículo 28. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno que se traduce en un convenio colectivo y que debe tener su correlato en el presupuesto de la República. El presupuesto de la República del año 2024 no contiene los acuerdos. No ha considerado ni respetado, se ha burlado de los acuerdos.
Y es el gobierno el que nos está diciendo, yo no quiero armonía, yo quiero conflicto. Es oportunidad para que el magisterio acuerde desarrollar una huelga nacional. ¿Y cuáles son nuestras plataformas, Carlos? Primero, un tema que preocupa al país y también a los maestros, la recesión económica, encarecimiento de productos. Es el comunicado, Lucio, ¿no? Exacto, alza el costo de vida. Segundo, el tema de la inseguridad ciudadana. También somos emprendedores y también está la amenaza, maestro del país, en su tiendita, en el comercio que tienen, de esto del sicariato, de los grupos, etcétera. El tema de la corrupción, 23.000 millones de soles el 2022. ¿Cuántos colegios, cuántos hospitales se han podido construir? Y ahí viene la preocupación por un plan de mejora de la infraestructura educativa, que le hemos planteado y hasta ahora no hay visos claros. El tema de la alimentación de los alumnos, el pago de derechos a aquellos compañeros que trabajan en zona del BRAE, frontera, el aumento de sueldo que el año 2024 no se ha concretado, no se ha considerado y rompe una política del Estado de llegar al 2026 a una UIT. Entonces son múltiples los motivos que tienen los trabajadores del magisterio para esta huelga nacional y la posibilidad solamente está en el diálogo con el gobierno. Lucio, muchas gracias por haber estado con nosotros, secretario general del SUTEP, Lucio Castro, que al igual que al conjunto de sindicatos y al conjunto de trabajadores, siempre el espacio abierto en Nativa para hablar de estos temas. Muchas gracias. A ti, Carlos, muchas gracias.